toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. El presidente Noboa, en entrevista con Ecuavisa, aseguró que analiza la focalización de los subsidios a los combustibles, pero descarta tocar al gas y al diésel. El gobierno no pagará este miércoles todos los sueldos de enero a los funcionarios públicos por la crisis económica y se dará prioridad a los policías y militares. El Servicio Carcelario y la Corte de Justicia revisan el proceso que seguirán para la repatriación de presos extranjeros en cumplimiento del decreto firmado anoche por el presidente. El Ecuador empeora en la percepción sobre corrupción y saca 2 puntos menos que el año anterior, según un informe de Transparencia Internacional. En Quevedo, militares detectan un escondite de una banda criminal que tenía un carro con tanques de gas y tacos de dinamita listos para ser explotados. El gobierno de Estados Unidos impone nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro tras la prohibición de que María Corina Machado sea candidata presidencial. Buenas tardes, amigos. Comenzamos con lo más destacado de la entrevista de Ecuavisa al presidente Daniel Noboa. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos a Televistazo. El equipo de Contacto Directo manejó la transmisión desde Carondelet. Noboa, la entrevista del día. El presidente Daniel Noboa espera que el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana cambien de opinión y apoyen incrementar el IVA al 15%. Además, respondió a las críticas de Rafael Correa, como informa Fabiola Santana. El presidente Daniel Noboa fue entrevistado esta mañana en el programa Contacto Directo de Ecuavisa durante 33 minutos. Un diálogo con Lenín Artieda enfocado principalmente en la crisis económica y la lucha contra el narcotráfico que atraviesa el país. El presidente apeló a la reflexión de los miembros del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana para que cambien de opinión y apoyen su propuesta de incrementar el IVA al 15% para financiar la guerra contra el terrorismo. Creo que esas mismas bancadas deberían de reflexionar qué es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Tenemos un problema fiscal, número uno. Estamos en una guerra contra el narcoterrorismo que mueven 60.000 millones de dólares en cocaína al año. Son 40.000 personas armadas. Tenemos que lucharlo, tenemos que respaldar a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía. Y también, en sus gobiernos sí lo hicieron. Una bancada que dice, pues es una barbaridad todo esto que está pasando. Es casi calcado nuestra reforma a la de ellos del 2016. El presidente no descarta que el proyecto entre en vigencia vía Ministerio de la Ley. Todos son mecanismos constitucionales, todos, pero hasta el último segundo trataremos de convencer a los otros grupos políticos que hasta el día de hoy han apoyado a las propuestas de este gobierno. Cree que la reflexión de la Revolución Ciudadana es posible, pese a que este lunes el líder prófugo Rafael Correa criticó a Noboa y dijo que no puede llamarlo inteligente. Noboa le respondió imitándolo y con evidente sarcasmo se burló de cómo Correa habla inglés. Yo sí creo que pueden reflexionar, por más que últimamente pues me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones y le ganamos a ellos. Presidente Correa, ¿no? Así lo dijo. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, because something incredible. El presidente Daniel Noboa dijo estar de acuerdo con incluir un impuesto a las utilidades de la banca en el proyecto de ley y no descartó hacerlo mediante un veto. Hay esa posibilidad también. ¿Usted entiende que en el veto entonces estaría evidenciada la intención presidencial de crear esos tributos? Ahí se reafirma la intención presidencial. Sobre las acciones de austeridad del Ejecutivo, dijo que pondrá fin a los sueldos excesivos en empresas públicas. No habló de eliminar instituciones públicas, sino de hacerlas más eficientes. Interrogado sobre el ITT, dijo que consultará a la Corte Constitucional la posibilidad de aplazar el cierre del bloque petrolero Yasuní. Se tiene que preguntarle a la Corte. Nosotros no vamos a violar la Constitución y no vamos a violar la voluntad del pueblo. Se pregunta a la Corte y las condiciones actuales ameritan.
En cuanto a temas de seguridad, Noboa dijo que su gobierno está más cerca de capturar a alias Fito y a Colompico. Además que en 10 u 11 meses el país podrá tener nuevas cárceles y que una vez que termine el estado de excepción se buscará tener un esquema de control constante en las cárceles que incluya la coordinación de las Fuerzas Armadas con el SNAI. ¿Quiere ver la entrevista completa? Escanee este código QR y acceda a ecuavisa.com. En nuestra página web están publicadas todas las respuestas del presidente Daniel Noboa. Y asimismo el presidente se refirió al subsidio a los combustibles. Está de acuerdo con la focalización y aclaró que no se tocará el gas de uso doméstico ni el diésel. Aunque no anunció detalles del plan, el presidente Daniel Noboa adelantó que ejecutar la focalización ya tiene fecha y sería a partir del segundo trimestre de este año, es decir, desde abril. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. Hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ni el Ministerio de Energía ni el de Finanzas confirman cuál será el mecanismo que se aplicará en este corto tiempo, cómo articulan ni en qué sectores lo aplicarán. Grupos como el de distribuidores de combustibles mencionan que extraoficialmente han conversado con el gobierno y pese a eso tampoco tienen clara la fórmula que aplicarán, pero ellos tienen una propuesta de ejecución inmediata si es que se focaliza. La única manera viable, económica, efectiva y rápida es mediante las tarjetas de débito o billetera móvil, enfocado directamente a quién se va a beneficiar del subsidio. Aunque también creen que el Ejecutivo eliminará totalmente el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, y a eso no se oponen. ¿Por qué decimos eso? En el caso de la Extra, el subsidio hoy día es aproximadamente 25 centavos solamente, y la Eco 85 tiene un subsidio de 29, 30 centavos. Entonces la diferencia entre el precio actual subsidiado y el precio sin subsidio no sería un incremento tan drástico que incluso se lo puede amortizar o se lo puede amortiguar, creo que es mejor el término, digamos en 3 meses. En el país están registradas 1.200 estaciones de servicio. ¿Cómo se sumarán a este plan de focalización? Es otra de las interrogantes. El gobierno priorizará el pago de sueldos de policías y militares debido a la falta de liquidez en la caja fiscal. Así lo sostuvo el presidente Noboa. El resto de la nómina de funcionarios públicos recibiría el pago hasta la segunda semana de febrero. Luisa María Heredia con los detalles. El gobierno no pagará la totalidad de los sueldos del sector público este miércoles. Lo confirmó el presidente Daniel Noboa. El Ejecutivo dispuso poner en marcha un plan de priorización en el que primero están los policías y militares que enfrentan el conflicto armado interno decretado por el gobierno. En una guerra se incrementan los gastos también en seguridad, se incrementan los gastos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces le hemos dado prioridad a eso y toda la próxima semana iremos poniéndonos al día con el resto de funcionarios públicos. Después de los uniformados seguirán los docentes y médicos, quienes también, considera el mandatario, están arriesgándose día a día al ir a cumplir sus funciones. Con ello se completará un primer grupo que equivale a casi el 90% de la nómina. El 10% restante recibirá su pago hasta máximo la segunda semana de febrero. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, anticipó que espera que el escenario no se repita a finales de febrero. Con el ingreso a las cuentas fiscales de los anticipos de las grandes empresas y las utilidades del 2023 del Banco Central. En total, 769 millones de dólares se destinan al pago de salarios de funcionarios cada mes. Un monto bastante alto en el gasto público que Noboa quiere revisar. Que nadie puede ganar más que el presidente de la República, pero hay pues dentistas y asistentes en diferentes productos, en diferentes empresas del Estado que tienen sueldos indexados, ganan 2 veces o 3 veces lo que gana el presidente de la República. Fin a los latisueldos entonces. Es que no es sostenible. Si el país no está creciendo en ese valor exponencial en el cual mejoran los sueldos. Eso sumado, según Noboa, a la misión de volver más eficiente el Estado, sin pipones, nómina fantasmas y sin nuevas contrataciones.
Aunque el presidente llamó a la reflexión de los legisladores sobre su rechazo al incremento del IVA, socialcristianos y correístas ratificaron que no lo apoyarán. Patricio Díaz explica que el Ejecutivo aún tiene opciones para esa aprobación. El correísmo y el Partido Social Cristiano no escucharon el pedido del presidente hecho hoy en este canal y ratificaron que no apoyarán el incremento del IVA para financiar el conflicto armado. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, niega que la posición de su partido signifique no respaldar la lucha contra el narcoterrorismo. No podemos hablar de que si no se aprueba el IVA, aquí estamos a favor de los narcos o estamos a favor de la delincuencia. Otras alternativas más que no las voy a discutir. Entonces, no nos encerremos en decir esta es la única vía. En el correísmo son radicales en que si no hay consensos y se insiste en el IVA, ellos pedirán el archivo de la ley. Lo que necesitamos es que en esta semana el Ejecutivo muestre también las alternativas adicionales. Cuando ya mira que no hay posibilidades de los votos por el tema del IVA, muestre otras alternativas para que también pueda financiarse el tema. Pero el presidente de la Asamblea dice que archivar la ley sería terrible. Sin embargo, si no hay los 70 votos para el archivo, la ley del Ejecutivo entra en vigencia por Ministerio de la Ley y por lo tanto Kronfle busca otras opciones para que la Asamblea apruebe algo. Habla de unificar las propuestas de las bancadas, incluido el IVA, en un solo informe y votar cada una por separado. Se tiene que buscar por lo menos que una tenga los votos suficientes para entonces resolver algo. Y esa posibilidad abre otra opción para el gobierno, que si la moción del IVA no es aprobada, en el veto el presidente encuentre una vía para insistir. Y al regresar a la Asamblea, no existen los 92 votos necesarios para ratificarse en que no haya incremento. El Ejecutivo tiene toda la potestad en su momento de ejercer, obviamente, el veto, que es una figura jurídica que tiene a su haber, ¿no es cierto? Sin embargo, yo no me adelantaría todavía a ese criterio, toda vez que mientras no tengamos los últimos aportes de esa ley y no nos sentemos en esa mesa de consenso, aún con las nuevas líneas que se están lanzando de algunas bancadas, no podemos definir algo. Todo dependerá de cómo se redacte el informe para segundo debate. La comisión tiene hasta el miércoles para presentarlo y luego pasarlo al presidente de la Asamblea para que convoque al Pleno. El gobierno dispuso iniciar el proceso de repatriación de presos extranjeros. El director de las cárceles se reunió con el presidente de la Corte Nacional para buscar los mecanismos. Carla Delgado nos amplía. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo con el que dispone la repatriación de presos extranjeros sentenciados en Ecuador. El documento especifica que los procesos serán singularizados, quedando prohibida la repatriación en masa. Los trámites administrativos estarán a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Por ello, el director del SNAI, Luis Saldumbide, fue hasta la Corte Nacional para reunirse con el presidente Iván Saquicela. El objetivo es definir los mecanismos para esta repatriación. Que tenemos que coordinar las acciones para que precisamente la repatriación tenga lugar en las mejores condiciones y que tengamos éxito como Estado ecuatoriano. No dieron detalles, pero ratificó que ya tiene listo un borrador en donde se establecen los caminos con los que se podrían agilizar los procesos. En primer lugar, queremos que sepan que existe un convenio internacional conocido como el Convenio de Estrasburgo, que es una base jurídico internacional para el tema. ¿Sí? Hay una base. 2, ya los aspectos diplomáticos de Cancillería, queremos ser respetuosos, obviamente se está trabajando. 3, lo que vamos a trabajar es sobre la base de las disposiciones constantes en el Código Orgánico Integral Penal. El titular del SNAI contó que las conversaciones con los países involucrados están avanzadas. Además de las autoridades penitenciarias, el Ministerio del Interior y la Cancillería se encargarán de coordinar las acciones. Ambas carteras no han emitido un pronunciamiento. De los 31.300 presos que están recluidos en 36 cárceles del país, 3.200 son extranjeros. La mayoría son de Colombia, Venezuela y Perú. Estados Unidos vuelve a sancionar al régimen de Nicolás Maduro tras la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado. Ocurre luego de las advertencias de Washington hacia Caracas de honrar sus compromisos con la oposición venezolana. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, se retoman las sanciones contra el gobierno de Venezuela, iniciando por el sector minero.
Ahora toda empresa estadounidense que negocie con la compañía venezolana Minerven tiene hasta el 13 de febrero para suspender sus transacciones. John Kirby, portavoz de seguridad de la Casa Blanca, dijo que Maduro se comprometió a realizar elecciones libres y a excarcelar a presos políticos. Pero la confirmación por parte del Tribunal Supremo de Justicia respecto a que María Corina Machado, la postulante con mayores opciones de vencer a Maduro, seguirá inhabilitada, activó las sanciones estadounidenses. Machado fue sancionada por la Contraloría en junio de 2023 y no puede ocupar cargos de elección popular durante 15 años, pero ganó las primarias de la oposición en octubre y defiende sus aspiraciones. Porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. El alto dirigente chavista y presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, dijo que las elecciones no estarán sujetas a caprichos de la oposición. Si alguien tiene delirios paranoides o delirios de grandeza o delirios megalománicos, eso es problema de cada quien y de su psiquiatra. Los comicios presidenciales de este año no tienen fecha todavía, ni hay otros candidatos de la oposición formalmente definidos. Además, el pasado viernes también se confirmó la inhabilitación de Enrique Capriles, eventual reemplazo de Machado. San Valentín tiene toque ecuatoriano en el mundo gracias a las flores de exportación. Conozca los secretos de su exitoso cultivo luego del corte. Y también, ¿cuál es la receta del presidente para convencer al exterior de prestarle dinero por la guerra interna? En breve, otro extracto de la entrevista de Ecuavisa en Carondelet. San Valentín, del Ecuador para el mundo. Pichincha concentra el 66% de la producción de flores del país. Las semanas 4 y 5 del año son las de más trabajo para las florícolas que producen rosas de exportación. Adriana Bermeo visitó una de las fincas de Cayambe. La cuarta y quinta semana del año son las más intensas para la cosecha de rosas en fincas de 4 provincias. Por su calidad, tienen alta demanda en el mercado internacional. En general, Pichincha concentra el 66% de la producción de flores, Cotopaxi el 27% y Carchi e Imbabura el 7%. En las faldas del majestuoso Cayambe hay 4.000 hectáreas de rosas. Su producción se duplica en estas 2 semanas para responder a la demanda, sobre todo de Estados Unidos, por el Día del Amor y la Amistad o San Valentín. En esta finca de 46 hectáreas se cosechan y empacan normalmente hasta 100.000 rosas por día. En estas 2 últimas semanas de enero llegan a 190.000. Las condiciones climáticas de Cayambe y Tabacundo permiten que los botones lleguen a 6.5 centímetros, con tallos de hasta 1 metro. Esto es muy apetecido en los mercados internacionales. Estar en la mitad del mundo incide en que los rayos del sol caigan perpendicularmente, lo cual intensifica el aroma y el color. De ahí nosotros hacemos el resto del proceso, que es desde su estado inicial, que es desde la injertación, desarrollo vegetativo, interviene todo lo que son los procesos nutricionales, sanitarios, para poder llegar a esas características. Otra ventaja en el mercado mundial es que las rosas ecuatorianas duran hasta 30 días después de ser cosechadas. Para ello, en las fincas hay estrictos procesos de cultivo y recolección. Los sistemas de riego y ventilación están automatizados. Son llamados invernaderos inteligentes que mediante sensores pueden abrirse y cerrarse los techos. Igual con el mismo sensor pueden abrirse y cerrarse las cortinas laterales y frontales. Eso permite mejorar el tema de humedad dentro del bloque, como para mantener las características mejores de la planta. Y los trabajadores son tan meticulosos que, por ejemplo, cuentan los pétalos abiertos para saber si la flor está madura y cortan el tallo dependiendo los requerimientos del cliente.
Para que las rosas resistan el viaje y lleguen en perfecto estado después de la cosecha, se hidratan y empacan en cuartos fríos. Desde aquí son transportadas en cajas con códigos de barras y la información de la flor y del país de destino. Entre la siembra y cosecha de las rosas pasan 6 meses. Una vez que concluye el proceso en las fincas, paquetes de flores salen 3 veces al día para el aeropuerto Mariscal Sucre. Aquí hace 20 años la economía dependía de la agricultura y la ganadería. Ahora las rosas dan color y trabajo a los habitantes de Tabacundo y Cayambe. Mañana en la segunda entrega, Televistazo mostrará la producción florícola de Cotopaxi. 9 de cada 10 ecuatorianos catalogan a la corrupción como un problema grave o muy grave. Este es uno de los resultados de una investigación internacional donde los casos de Encuentro y Metástasis tuvieron un gran peso, empeorando la calificación del país. Jacqueline Rodas con la explicación. Ecuador está en números rojos en el índice de percepción de la corrupción. En 2023 empeoró, bajó 2 puntos respecto del año anterior. Transparencia Internacional presentó hoy los datos para 180 países. En Ecuador lo hizo su filial, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En 2022 el país obtuvo una calificación de 36 sobre 100 y al cierre de 2023 bajó a 34 sobre 100. Estas son las razones. Este país se percibe como altamente corrupto, instituciones que no investigan, justicia que no sanciona, funcionarios que únicamente trabajan cuando reciben coimas y una ciudadanía que, aunque víctima del fenómeno de la corrupción, se ve forzada a participar activamente en su círculo para poder obtener algún resultado. Este índice se calcula mediante evaluaciones de expertos, encuestas y consolidando 7 índices globales, entre ellos el barómetro, que dio como resultado que 9 de cada 10 ecuatorianos considera que la corrupción es un problema grave y muy grave en el país. Se mide en 9 áreas: soborno, desvío de fondos, meritocracia versus nepotismo, enjuiciamiento eficaz, protección de denunciantes, acceso a la información, impunidad de funcionarios públicos, capacidad del Estado para controlar la corrupción y la carga burocrática excesiva. Entre los temas que resaltaron en el estudio estuvo el caso Encuentro, que salpicó al gobierno de Guillermo Lasso dando pie a la muerte cruzada, y el caso Metástasis, que surgió a finales de año. El mandatario Daniel Noboa incrementó la seguridad y protección a funcionarios de la presidencia. El riesgo se incrementó después de la declaratoria de conflicto armado interno. Paul Romero con ese informe. Funcionarios de la Presidencia de la República tendrán seguridad militar. Este lunes el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 140 para efectuar un alcance al decreto del 26 de diciembre de 2023 sobre la seguridad y protección de las autoridades y funcionarios del Ejecutivo. En el documento el mandatario señala que por las atribuciones que desempeñan los funcionarios de la presidencia es necesario regular su seguridad y protección, que estará sujeta a la condición de recibirla con base al informe técnico y perfil de riesgo determinado por la Casa Militar Presidencial. La decisión fue tomada, según fuentes de Carondelet, por las amenazas que existen después de la declaratoria de conflicto armado interno y estado de excepción el 9 de enero para enfrentar a 22 grupos de delincuencia organizada considerados como terroristas. El 13 de enero el presidente dijo que todos los días recibe amenazas de muerte, así como sus ministros, y admitió que teme por posibles represalias a su familia, pero que está decidido a enfrentar a las organizaciones criminales. Para dar seguridad a los funcionarios de Carondelet, la Casa Militar realizará el análisis de riesgo a las personas de confianza del mandatario, asesores, funcionarios del nivel jerárquico superior, y decidirá quiénes serán los beneficiarios. Se calcula entre 10 y 15 personas. Hasta el momento la seguridad y protección militar la reciben el presidente, su cónyuge y familiares, el secretario de la Administración Pública, su esposa y familiares, además los integrantes del gabinete y sus familiares. ¿Cómo los Chone Killers ganaron territorio y poder en el país? Dentro de pocos minutos, una radiografía de cómo opera esta banda criminal acusada de terrorismo, asesinato y más. Y además, militares descubren un presunto escondite de una banda criminal que tenía un carro con tanques de gas y explosivos en Quevedo.
Bandas, radiografía del crimen. Los Chone Killers es una de las bandas delincuenciales que representa una amenaza terrorista. Tienen mayor presencia en Guayas. ¿Quiénes son sus líderes y de qué ataques se los ha señalado? Entérese en el siguiente informe. Los Chone Killers, antes nietas, nacieron como un brazo armado de los choneros junto a los lobos y tiguerones cuando estaba al mando Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Con el asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020 asumió el mando José Macías Villamar, alias Fito. Esto generó desacuerdos con los aliados que desembocaron en masacres carcelarias. Desde entonces, los Chone Killers se independizaron y, según la policía, llegaron a obtener financiamiento de Leandro Norero, alias El Patrón, y asesoría del cartel Jalisco Nueva Generación para ejercer sus actividades ilícitas de tráfico de drogas, sicariato, asaltos y robos. Según inteligencia policial, los Chone Killer tienen mayor control en el Guayas, especialmente en Guayaquil, Daule y Durán, pero su principal centro de operaciones y distribución está en el Arbolito, en el norte de Durán. Sus líderes, los hermanos Antonio Camacho, alias Ben 10, y Terry Camacho, alias Trompudo, están fuera de la cárcel desde 2021, cuando la justicia los liberó. Ahora, según la policía, son los responsables de la violencia en Durán y mantienen disputa con sus tradicionales enemigos, los Latin Kings. Los Chone Killers fueron identificados por primera vez como amenaza terrorista a finales de octubre e inicio de noviembre del 2022. Esto tras la ola de 54 atentados que hubo luego del asesinato de Norero. Según el gobierno de Guillermo Lasso, ellos fueron los responsables de la detonación de coches bombas en gasolineras y espacio público de Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas, y la muerte de 6 policías. Entonces también hubo una alerta del SNAI sobre el intento de atentados atribuidos a los Chone Killers contra los lobos en las cárceles, grupo al que acusaban del asesinato de su financista El Patrón. La fuerza pública los sacó de la penitenciaría del Litoral y fueron llevados a otras cárceles. A inicios de este mes, nuevamente, el gobierno los puso en una lista de 22 bandas consideradas como amenaza terrorista. Y según el Observatorio del Crimen Organizado, es una de las 6 más peligrosas. En Los Ríos, los militares detectaron una construcción que funcionaría como escondite de una banda criminal en Quevedo. En el lugar se hallaron carros con tanques de gas y explosivos, además de fusiles. 40 militares llegaron a la parroquia San Carlos, ubicada al este de Quevedo, e ingresaron a este inmueble que parecía abandonado. Afuera estaba un carro plateado, pero adentro los uniformados hallaron un auto azul que en la cajuela tenía 2 tanques de gas. En el piso del asiento trasero, 2 tacos de dinamita ya armados con cinta y con una mecha, 10 paquetes plásticos de municiones y en el asiento del copiloto una pistola. Inteligencia militar sospecha que es un escondite de delincuentes, pues la construcción estaba casi vacía, con una mesa, 2 fusiles, 400 municiones y una silla. Durante la inspección también detectaron una funda con 38 explosivos rojos. En esta operación no hubo detenidos. La Policía Nacional realizó el levantamiento de estas evidencias para determinar a qué grupo delictivo pertenecían. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que la situación en Medio Oriente es la más grave de los últimos 50 años. La guerra de Israel contra Hamas ha derivado en enfrentamientos en otros 4 frentes y podría extenderse aún más después del ataque a una base con tropas norteamericanas en Jordania. El gobierno de Joe Biden ha prometido una respuesta, pero intenta evitar una escalada en el conflicto. La región de Medio Oriente registra una serie de eventos consecutivos derivados de la guerra de Israel contra las milicias palestinas de Hamas en la Franja de Gaza. En su lucha contra el terrorismo, Israel ha lanzado en forma simultánea ataques sobre el grupo Hezbollah, un movimiento islamista respaldado por Irán en el sur del Líbano. Así también los rebeldes hutíes de Yemen, que pregonan muerte a Israel y a Estados Unidos, han atacado embarcaciones con supuestos vínculos con Israel en el Mar Rojo, y esa ofensiva ha alcanzado también a barcos de otros países. Mientras que grupos radicales iraquíes han atacado bases con intereses de Estados Unidos.
Y en el evento más reciente, la resistencia islámica, auspiciada por Irán, se atribuyó el ataque a una base con tropas estadounidenses en Jordania, dejando 3 muertos y casi 40 heridos. Ahora Estados Unidos alista una respuesta. Hemos dejado muy claro desde el primer día que vamos a defender a nuestra gente, dijo Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Señaló que han tomado medidas para disuadir a grupos insurgentes y degradar sus capacidades en Irak, en Siria y en Yemen. Pero que al mismo tiempo el presidente Joe Biden quiere evitar una escalada más amplia y señala que Medio Oriente está en un momento increíblemente volátil, quizás la situación más peligrosa desde 1973, dijo Blinken, cuando se desarrolló la guerra entre una coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria en contra de Israel. La policía colombiana detuvo a 3 pirómanos acusados de causar incendios forestales. La emergencia que comenzó la semana pasada se mantiene y el fuego se ha reactivado en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Los detalles con Iliana Suárez. Las llamas y el humo llegaron hasta el área rural de Chuscal, en Cundinamarca. Una casa ubicada en inmediaciones de la montaña fue alcanzada por el fuego y terminó en ruinas. Y para la medianoche el incendio en la zona había sido controlado en un 80%. En el municipio de Tunja, departamento de Boyacá, 2 hombres fueron descubiertos mientras provocaban un incendio. Las llamas rápidamente alcanzaron gran altura. La persona que los grabó dio aviso a la policía y a los bomberos y poco después fueron detenidos. Tal como ocurrió en los cerros orientales de Bogotá, donde un extranjero fue apresado con gasolina en una zona en llamas. Otro incendio intencional se registró en Honda, departamento de Tolima. Los bomberos afirmaron que un hombre en moto llegó y prendió la maleza, haciendo que las llamas se propaguen hacia la montaña. El implicado huyó y no ha sido detenido aún. En Bogotá, 15 unidades del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hacia el Cerro El Cable y con ayuda del Ejército controlaron un nuevo incendio forestal. Estos eventos se producen en medio de una ola de calor y clima seco. Muchos han sido provocados y los detalles sobre su origen están bajo investigación. Viviendas inundadas y desbordamiento de esteros y ríos por el invierno en Esmeraldas. Las imágenes luego del corte. Una lluvia de 12 horas afectó a 3 cantones de Esmeraldas. En la capital de la provincia, 60 viviendas quedaron inundadas por el colapso de esteros, como informa Elena Velasco. 12 horas continuas de lluvia en la ciudad de Esmeraldas causaron estragos en al menos 5 sectores del sur. Entre las zonas más afectadas está Gatazo, debido al desbordamiento de 3 esteros que inundaron 60 viviendas. El nivel del agua alcanzó casi 1,5 metros de altura, lo que dañó decenas de enseres. A las 3 de la mañana ha empezado esto. Empezó primero, pero y ahí calmó. Ahora, desde las 3 de la mañana, todo esto está inundado. Todo lo que es nevera, televisores, equipo de sonido, cocina, todo han perdido. A 6 cuadras de este lugar, en la entrada del sector La Primavera, una tubería pluvial colapsó, formando un socavón de 8 metros que puso en riesgo a una vivienda. Y a 7 minutos, en el barrio Lucha de los Pobres, se derrumbó una de las paredes del cerramiento de la unidad educativa fiscal, donde estudian 384 alumnos. Allí se suspendieron las clases. El agua también se acumuló en el sector Julio Estupiñán, dejando a conductores atrapados. Y en la vía El Cabezón, que conecta el sur con el centro de Esmeraldas, las lluvias provocaron un deslave que por ahora mantiene el paso inhabilitado. Son al menos 100 miembros del Cuerpo de Bomberos que se han desplegado para atender la emergencia. Estamos ahorita también haciendo recorridos por el tema del río, en la parte del río Teaune, en Carlos Concha, Tabiazo, Vuelta Larga. Ahorita un equipo también está desplegado en el río Esmeralda, ya que está la creciente. Además, la Corporación Nacional de Electricidad informó que el servicio de energía tuvo que ser suspendido en varios sectores del sur debido a la crecida de esteros y ríos. Otros 2 cantones también resultaron afectados por las lluvias. En Atacames se desbordó el río La Unión y el agua ingresó hasta 6 negocios ubicados en un conocido balneario del sector Las Luchas. Mientras que en la zona de Playa Escondida del cantón Muisne, una alcantarilla colapsó, causando daños en la vía que conecta a cerca de 23.000 habitantes de 2 parroquias.
Clown, la anacoreta, llegará a la Asociación Humboldt en Quito. Mientras en Guayaquil y también en la capital se estrenarán otras 2 propuestas que abren la cartelera del Teatro La Bota y del Teatro Sangre. Estefanía Arias con la agenda cultural. La anacoreta llegará a la Asociación Humboldt en Quito, una obra clown para adultos dirigida por Sofía Zapata, que además interpreta a una vagabunda que camina con pesadas maletas. Su cuerpo entumecido se ve en la necesidad de emprender una absurda e hilarante búsqueda de ligereza. La función será este jueves 1 y viernes 2 a las 20 horas y el sábado 3 de febrero a las 18 horas. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Mario y Josefina presentarán la cotidianidad de un matrimonio feliz, hasta que entra una llamada telefónica. Te lo juro, mi amor, se estrenará en el Teatro La Bota en el Malecón del Salado en Guayaquil. Habrá 3 funciones, jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de febrero a las 19:30. Un pintor con poco talento y excesivas pretensiones se encuentra en medio de un bloqueo artístico y decide buscar entre el público la inspiración que dé vida a su obra. Historieta de un ingenio atormentado, dirigida por Cocolo Revelo, llega al Teatro Sangre en Quito. Las funciones serán este jueves 1, viernes 2 a las 20 horas. La exposición de los ojos al sol sin protección es un riesgo que puede derivar en problemas como quemaduras en la córnea y cataratas. Elaine Sánchez tiene un informe. Los ojos son 20 veces más sensibles a la radiación solar en comparación con la piel, según un estudio de la Asociación de Oftalmología del Ecuador. Si el sol provoca quemaduras en el cuerpo, en los ojos altera el tejido ocular a largo plazo. Esto sucede por los rayos ultravioleta de largo alcance UVA y los de corto alcance UVB, que son muy altos principalmente en la Sierra Norte. La quemadura de córnea es el primer problema que aparece con síntomas como dolor del ojo, enrojecimiento, visión borrosa o lagrimeo, que ocurre después de la exposición superior a 2 horas al sol sin protección. Este descuido ocular a largo plazo puede desarrollar cataratas y degeneración en los ojos, que afecta la visión de manera permanente. La Sierra es la región con más problemas en ojos, con el 43% de casos, y los pacientes se concentran en Pichincha, Tungurahua y Carchi, debido a la altura y el ambiente seco. Le sigue la costa con el 36% de incidencia, en Guayas y Manabí. La Amazonía tiene el 21% en Napo y Pastaza. De la región insular no hay información. Para prevenir problemas se debe usar gafas certificadas que se venden con diferentes filtros y se usan en función de la exposición solar. Se miden en centros de oftalmología con un medidor UV. Las gafas adecuadas tienen 400 puntos de protección. Menos de 100 puntos no protege y por el contrario afecta a la vista. El lente oscuro hace que la pupila se dilate y al dilatarse ingresa más luz. Si es que el lente no tiene ninguna protección, eso afecta mucho más. Hidratar los ojos con lágrimas artificiales y el uso permanente de gafas en espacios abiertos es lo que se debe hacer en todas las edades, principalmente personas con ojos claros porque son más sensibles. La migración, los estallidos sociales y la poesía inspiraron a los grandes de la edición 16 de la Bienal de Cuenca. Piezas que estarán expuestas hasta marzo para luego ser donadas a la capital azuaya. Estefanía Arias las muestra en la siguiente nota. Las piezas ganadoras de la 16ª edición de la Bienal de Cuenca se conocieron en diciembre, pero ahora se confirma su destino final. Serán donadas a la capital azuaya cuando culmine su exposición el 8 de marzo. Ser latino es estar lejos, así se llama una de las 3 muestras ganadoras. Está compuesta por 12 módulos de madera, pintados de color negro creados por el artista venezolano Alexander Apóstol, y que se exhiben en el Museo de Arte Moderno en la capital azuaya. El segundo fue para Cartografías de la Sindemia, de la chilena Voluspa Jarpa. Instalaciones con videos, imágenes y documentos expuestos en la Escuela Central de Cuenca, que hablan de las crisis sociales y ambientales de América del Sur y que muestran testimonios de personas víctimas del Estado policial.
Así lo señala el curador y director de la Bienal, Hernán Pacurucu. Y por otro lado, Bolus Pajarpa, quien está hablando del tema de las fronteras, la cordillera exactamente, y el tema de lo limítrofe. En este mismo espacio cultural está la tercera muestra ganadora, La suma de los círculos, del ecuatoriano Patricio Palomeque. Fotografías proyectadas en pantallas. La suma de los círculos, un proyecto que comencé hace aproximadamente 4 años a partir del poema Catedral Salvaje de César Dávila. Es una obra que la trabajamos en diferentes locaciones del país con actores culturales, gente que viene del cine, del teatro. 30.000 personas han visitado los 27 espacios que exponen los proyectos.